Amén. ¿Cómo están todos? Bien, qué bueno, qué bueno. Mire, es un honor, le damos gracias a Dios y es un honor poder estar aquí en este día eh, y poder compartir la palabra con ustedes. Hace unas semanas, el pastor Enrique hace unos días nos invitó, nos hizo la invitación de poder compartir el tema del día de hoy. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué me pones en estos aprietos, no? Y lo digo porque el pastor Enrique es un excelente expositor de la palabra de Dios. Terminó apenas una serie donde estuvo tremendo, excelente, y lo amamos porque es un gran hombre de Dios. Ha estado haciendo un trabajo excelente en todos estos últimos 10 años. Él junto con su esposa han trabajado arduamente, wow, y requiere un aplauso, ¿no? Wow, admiramos la gran labor que esta parejita ha estado haciendo en nuestra congregación, en nuestra área, pero también en todo el mundo. Amén. Y mire, si ha sido difícil para ellos en los últimos 10 años, pues no se diga en los últimos 9 meses. Amén. 9 meses. Y no sé si usted ha notado esto, pero hoy precisamente, 15 de noviembre, cumplimos 35 semanas de que empezó todo esto, ¿verdad? De que las cosas iban a cambiar, casi 9 meses, una semana más, y se cumplen 9 meses donde estuvimos de estar planeando, trabajando, caminando, soñando, haciendo proyectos, y de repente parar y todo cambió, ¿verdad? Hoy precisamente quiero hablarle acerca de esto. El tema que vamos a estar compartiendo hoy es Atrapados, y como subtítulo tenemos cómo salir o el camino al estancamiento, ¿no? Y digo esto precisamente por la razón de que han pasado ya casi 9 meses y yo recuerdo el 15 de marzo, para ser exacto, fue el primer servicio que tuvimos en línea. Amén. Fue el primer servicio en línea. El siguiente día, el 16 de marzo, todo cambió, todo paró. Amén. Cerraron muchos negocios, muchos trabajos cerraron. Empezamos a encerrarnos, empezó el aislamiento, ¿verdad? Todo el mundo decía, bueno, pues qué padre, ¿no? Un fin de semana en casa, lo puedo ver desde mi televisor, desde mi cama, desde el comedor, qué sé yo. Pero, ¿sabe? Lo que no pudimos entender es de que pensábamos, bueno, a la siguiente semana ya voy a estar a la iglesia, ¿no? Y la sorpresa fue otra, ¿no? Nos dimos cuenta de que lejos de terminarse en el tiempo que nosotros pensábamos, bueno, 21 días, cualquiera lo puede pasar en casa y pasarla bien con la familia, pero toma la papá, ¿no? Fueron 22 días y un mes y ya llevamos casi 9 meses viviendo una situación que no esperábamos, porque cuando comenzó el año, todo el mundo decía el 2020 es un año perfecto, el año en cuestión de la visión, el 2020 es la visión perfecta, ¿no? Y cuando llegó el 2020, todo el mundo decía, bueno, va a ser el año perfecto, ¿no? Pero no conocemos los planes de Dios. Esos eran nuestros planes, pero Dios tenía otros planes, ¿no? Y nos trajo a un tiempo donde nos sentíamos atrapados, porque después de que pasó el tiempo de la cuarentena, como que las cosas empezaron a perder sabor, ¿no? Como que ya no todo fue igual, como que ya extrañábamos estar en la casa de Dios, ya extrañábamos los abrazos, porque nos prohibieron abrazarnos, saludarnos como todo el mundo lo hacía, ¿no? En la normalidad. Y sabe, esto me trae a la mente lo que el pueblo de Israel en un momento de la historia vivió también como nación, cuando el pueblo de Babilonia o la nación de Babilonia los toma y los lleva prisionero a esa nación. Y en el libro de Jeremías, por ahí lo vamos a tener en la pantalla, hay algo bien interesante, porque al igual que ellos en un momento pensaron, bueno, esto del cautiverio, pues mañana se acaba, en una semana termina, ¿no? En un mes, a lo mucho un año, le damos un año y ya todo va a cambiar.
Bueno, en ese momento Dios les habla a ellos y les dice esta palabra en Jeremías capítulo 24, verso 4 al 7, en la Nueva Versión Internacional. En el verso 4 dice: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Vamos a parar ahí. Mire, hay algo bien interesante en todo esto, porque la palabra del Señor dice, Dios se dirige al pueblo de Israel y les dice al pueblo de Israel que yo he deportado a Babilonia. Entonces, ¿quién los deportó? Dios. ¿Quién los llevó a esa situación? Dios mismo permitió que ellos estuvieran en esa situación. No. Dios mismo permitió que llegaran a ese lugar, porque los planes nuestros no son los mismos que los planes de Dios. Ahora, Dios permitió que usted y yo viviéramos en este tiempo por alguna razón. Amén. Dios permitió. Y muchos de ellos decían, bueno, en un mes cuando mucho. ¿Y sabe por qué? Dice la palabra que habían profetas que profetizaban y decían, no se preocupen, ya pronto vamos a regresar. Y Dios les dice, no les crean, porque esto va para largo y no sabemos para cuándo. Y seguramente voltean, bueno, ya es abril, ya es mayo, ya es agosto. En el 2021 todo va a cambiar. Wow. ¿Sabe lo que Dios les dice? ¿Sabe? Avancen mejor. Sálganse de ese lugar de atoramiento, del estancamiento donde están, porque Dios no te creó para vivir estancado. Tú fuiste creado para soñar, para salir adelante. Amén. Tú fuiste creado para subir en las cimas, para conquistar montañas, para avanzar en la vida. No fuiste creado para estar estancado en un solo lugar. Y Dios le dice al pueblo de Israel en el verso siguiente, mire lo que le dice. Construyan casas. ¿Qué les dice Dios? Construyan casas. ¿Cuándo? Ahorita. En medio de esta situación, construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de sus frutos. Cásense y tengan hijos. Jovencito, jovencita, si usted tiene planes de casarse, ahorita es el mejor momento. Amén. Y barato, 2 por 1 lo hacemos. Es lo que Dios les dice: cásense, tengan hijos, planten sus viñas, construyan casas, vivan la vida, porque tú no fuiste creado para vivir con temor, estancado en el saber, hasta que venga la normalidad. ¿Y qué tal si nunca volvemos a la normalidad? Amén. Hay gente que dice, bueno, es que cuando termine la crisis, cuando se acabe el COVID, wow, ¿y qué tal si esto sigue? Ya llevamos 9 meses. Ojalá tuviéramos una varita mágica y en el 2021, el día primero, después de las 12 de la noche, ¿no? El 31 de diciembre, todo cambió, ¿verdad? O como muchos por ahí han dicho, ¿no? Después de las elecciones se va el COVID. Ojalá, ¿no? Pero la realidad es otra. Hoy en día está mucho más difícil todavía. Y Dios les dice, en medio de ese caos, en medio de ese confinamiento donde ellos estaban atorados, Dios les dice, construyan casas y habítenlas, planten huerto y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos, tengan nietos, amén. Para que a su vez ellos les den nietos, le dice Dios, multiplíquense allá y no disminuyan. Además, le dice Dios, mire, esto es bien interesante, busquen el bienestar de donde los he deportado. Wow. Y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿Escuchó eso? Dios le dice al pueblo de Israel, en ese momento, en ese tiempo donde están viviendo, pidan por el bienestar del lugar donde están. Amén. Del lugar donde Dios te plantó. Mire, es bien triste ver mucha gente que dice, no, yo ya no voy a esa iglesia porque tengo que usar mascarilla, porque tienen que medirme la temperatura, porque ya no nos podemos, es más, ya no hay colachis. Y que ya no voy a ir. Dios dice, prosperen en ese lugar, ama ese lugar, porque Dios te plantó ahí y ese es el tiempo de Dios, el tiempo que Dios quiere que tú florezcas. Mire, hay gente que todavía está viviendo de las glorias del pasado y es lamentable.
Es muy lamentable vivir de la gloria del pasado. Cuando podíamos comer colaches juntos. ¿Ah? Cuando vivíamos en la normalidad. Este es una nueva normalidad. Este es lo normal hoy en día. Amén. Y usted y yo necesitamos aprender cómo enfrentárnosla, porque la vida sigue. Porque Dios te creó para vivir la vida. Amén. Para disfrutar la vida, para construir la vida en este lugar. Oiga, si usted ha dicho, pues yo me quiero regresar a mi pueblo, porque allá, cuando cruce ahí la frontera, ahí se va a contagiar. Cuando se suba al avión, está peligrando. Cuando salude a alguien, usted está. Pero sabe, ahora, usted diciendo, pastor, y es que tengo que soltarme y salir y saludar a todos. No. Al contrario, use precaución, tome sus precauciones, tome todas las medidas necesarias para procurar cuidar su salud y la de su familia y la de los demás, pero no viva con temor. No se apresa del temor, porque la vida continúa, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios les dice? Salgan de ese estancamiento. Quítense la idea de que en cualquier momento todo esto va a pasar. Que en cualquier momento vamos a regresar a la normalidad. Ahora, mire, no sabemos cuánto vaya a durar todo esto. Pero sí, una cosa sí podemos estar seguros, es de que Dios está con nosotros a través de todo este proceso. Así dure una semana, 2 meses, 3 meses, 1 año, no lo sabemos. El pueblo de Israel estuvo 70 años en cautiverio en Babilonia. ¿Escuchó? 70 años de cautiverio. Y cuando Dios los pasó por el desierto para llegar a la tierra prometida, ellos estuvieron 40 años más. La famosa gripe española, ¿se acuerdan? Que mató a más de 50 millones de personas, duró 2 años. Ahora, esto que estamos pasando no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, pero una cosa sí podemos saber, de que Dios está con nosotros en medio de toda esta situación, en medio de toda esta crisis. Amén. Dios está con nosotros porque, mire, ahí mismo más adelante, y no lo tenemos ahí en la pantalla, pero en el verso 11 hay un verso muy famoso donde Dios les habla y les dice al pueblo de Israel, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Se da cuenta? Dios dice que Él sabe los planes que tiene para usted y para mí hoy en día, cuando no me dejan ni saludar de abrazo como antes. Así es. Dios sabe los planes que tiene para ti en este tiempo. Dios te dice que todavía hay más que no has conquistado todavía. Dice, ¿cuáles son estos planes? Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es Dios hablando a tu vida en esta mañana. Amén. Así es que, ¿qué dice Dios? Si tienes planes de casar, cásate. Si tienes planes de empezar un nuevo negocio, empieza el negocio. Amén. Si tienes planes de construir, construye. ¿Sabe? Cuando esto empezó, yo me acuerdo que mi hija estaba en el proceso de comprarse una casa. Y antes de cerrar el closing que le llaman, ¿no? Ella me pregunta, papá, ¿ya escuchaste la noticia? Le digo, sí. ¿Qué pasó? Dice, es que estamos a 2 semanas de cerrar el trato. ¿Tú crees que convenga? Le digo, sí, conviene. No tengas miedo. Éntrenle. Y ahí están. Siguen adelante. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Sigue adelante con tu vida. Vas a tener hijos. Ten 2, 3 parejas jóvenes. Amén. Y vemos gente que lo ha creído por fe. Amén. Gloria a Dios por ellos. Porque han creído a Dios, han entendido que esto no es para quedarse lamentándose, viviendo en un temor, escondidos. No, Dios le dice, avancen, porque Dios no promete librarnos de esta pandemia, pero sí promete estar con nosotros en medio de ella. Eso es Dios. En el Salmos 23, capítulo 4, en la primera parte, Dios dice, aunque andes en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Amén. Dios no libró a Daniel de ir al foso de los leones. No lo libró, pero sí estuvo con él allá. No libró a los 3 jóvenes hebreos de ir al horno de fuego, pero sí estuvo en medio de ellos y con ellos ahí. Amén. Porque eso es Dios. Dios no nos va a librar de todo esto, pero sí promete estar con nosotros, no importa cuál. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no tengan temor porque yo he vencido al mundo. Wow. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia hoy en día? ¿Qué ha pasado con nuestra gente hoy en día? Amén. No queremos acercarnos a Dios. Ponemos infinidad de excusas. Ha habido un estancamiento en muchas áreas y sobre todo en lo espiritual, que es lo más delicado, ¿no? A lo mejor en tus planes, en tus proyectos de vida, no pudiste comprar ese carro que estabas soñando y no se ha logrado. Bueno, se entiende, ¿no? No pudiste comprar esa casa o la joya que quería la Hani. Pues no hay problema, pero si no has podido entablar una relación más íntima con Dios, ahí sí es serio. Si en todo este tiempo lo has desperdiciado casi 9 meses y en los 9 meses ya no hay más que ver en Netflix, ya viste todas las películas que ofrece y programas que ofrece Netflix y nunca has abierto tu Biblia, estás en serios problemas. Amén. Porque lo que estás ocasionando es enfriar esa pasión que había en tu corazón de servir a Dios, ese latido de tu corazón de acercarte más a Dios. Ahora se te hace pesado levantarte los sábados, conectarte a los servicios en línea, ni se diga, ¿no? Ya no quieres estar en ninguno de ellos. Cualquier proyecto que la iglesia lance, dice, eres el primero que dice, no, ¿para qué? No estamos en tiempo para gastar. Dios les dice, construyan, habiten, crezcan, planeen, progresen. En medio de esto sí, porque yo voy a estar con ustedes, dice Dios. Pase lo que pase, Dios promete estar con nosotros en medio de toda situación. Amén. Así es que en esta mañana, yo quiero compartir con usted 5 principios para poder romper el estancamiento. 5 principios para romper el estancamiento. Y lo hallamos en el Salmos capítulo 34, verso 1 al 9, vamos a estar estudiando. Y qué mejor, ¿no? Que puede hablarnos de cómo salir, hacer una transición en nuestras vidas. Qué mejor que David, ¿no? Que lo vivió, que pasó por una situación. Cuando David escribe el Salmo 34, él había pasado por una situación bien difícil, y usted ya conoce a grandes rasgos la historia de David, aquel pastorcillo, ¿no? Que Dios lo eligió para ser el futuro rey de Israel. Bueno, el asunto fue de que después de que él vence a Goliat, que es otra historia que usted ya conoce, y es llevado al palacio real, se casa con la hija del rey Saúl, y sale después y él es el que pelea las batallas, ¿no? Contra los enemigos. Pues un día viniendo de una batalla, se les ocurre a unas jovencitas por ahí cantar que Saúl había matado 1000, pero David mató a 10,000. O sea, Saúl, David, acá, ¿no? ¿Y qué hizo esto? Generó cierto celo en el corazón de este hombre y empezó una persecución en la vida de este jovencito. Ahora, mire, cuando analizamos el hecho de que David pelea contra Goliat, y siempre lo pintamos, y es cierto, como algo extraordinario que este jovencito venció al gigante, y qué bueno, porque sí lo es, no es cualquier cosa enfrentarse a un gigante, pero hay algo muy diferente entre enfrentarse al gigante y estar perseguido o ser perseguido por alguien a quien tú amas y aprecias y a quien más respetas. Enfrentarse al gigante fue un momento solamente, pero la persecución que este jovencito vivió en su vida quizás duró no solamente un día ni un mes, quizás fueron varios meses o inclusive años, donde aquel que debería de protegerlo, de amarle,
de honrarlo, de ayudarle a cumplir sus propósitos de vida, era su peor enemigo en su momento. Yo me pregunto cómo se sentirá el corazón de David. Y él, lejos de tomar represalias, simplemente trató de salir de la situación, huir de su opresor. Y en su huida, en una ocasión llegó a cierta ciudad donde estaba el sacerdote Ahimelech, y lo ayudó con todo esto, ¿no? Le dio comida y armamento y todo lo que él requería. Pero saliendo de ahí, también en ese lugar estaba un chismoso servidor de Saúl que va y le lleva el chisme al rey. Y el rey, como represalia, va y mata a los sacerdotes de ese lugar. Y David sale hasta llegar a Gat, que es tierra de los filisteos, ¿no? Donde era rey Aquís, se llamaba el rey. Y cuando él llega ahí, se da cuenta de que, bueno, llego sin querer a la tierra del enemigo. Y dice la palabra que él fingió estar mal de sus facultades y empezó a actuar así como medio raro, pintaba dibujos en las paredes, hablaba cosas incoherentes, a tal grado que cuando se lo presentan al rey, el rey dice: este hombre no está bien, ese está medio mal, porque está medio loco, en otras palabras. Y literal así lo dice, ¿no? Y el rey dice: bueno, pues ¿para qué quiero un loco más? Aquí en el reino, con los que tengo ya es suficiente. Lea su palabra, así lo dice, literal, así. Ya tengo suficiente locos, dice. ¿Para qué quiero uno más? ¿Sí, no? Y lo echó. Cuando él sale de ahí, llega a la cueva de Adulam. Y ahí en la cueva de Adulam, dice la palabra, ¿no? Que se le juntaron todo tipo de gente, menos gente buena, ¿verdad? Llegaron los endeudados, los resentidos de la sociedad, todo tipo de gente, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que sucedió en ese transcurso de tiempo fue que uno de los hijos del rey Ahimelech logra escaparse de las manos de Saúl y llega y va al encuentro de David. Ahora, cuando él se encuentra al hijo del sacerdote Ahimelech, le cuenta cómo Saúl mató a todos los sacerdotes de ese lugar. Yo me imagino que en el corazón de David hubo gran tristeza, porque yo creo que se sintió culpable. Pudo haber dicho: si no hubiera yo ido ahí, a ese lugar, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, y había tanto dolor en él en ese momento por lo que él estaba viviendo. Y parecía que nunca iba a salir, al igual que el corazón de muchos de nosotros, que hemos estado resentidos, dolidos, afligidos por las 9 meses, temerosos por el qué será, y no sabemos si seguir o no seguir, o hacer planes o no hacer planes. David en ese momento es inspirado porque si usted lee el encabezado del libro de Salmos 34, dice que él lo escribió cuando, después de haber ido a ver al rey Abimelech, dice que es una forma de cómo conocer a los reyes filisteos, ¿no? Es como decir faraón en Egipto. Bueno, después de haber ido a ese rey, fue que él se inspiró y escribió este salmo, y es una muestra de cómo él pudo superar ese dolor tan grande que él tenía en su corazón. Es como él pudo demostrar de cómo salir del estancamiento espiritual en nuestras vidas cuando estamos muy heridos, muy lastimados, sin ganas de seguir adelante. ¿Y qué nos dice David? En primer lugar, para que tú puedas salir de un estancamiento espiritual, lo primero que debes de hacer es bendiga a Dios. Bendice a Dios. Y el Salmos 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice David. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Qué sigue diciendo? Su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma.
lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Qué nos recomienda David hacer en medio de un estancamiento en nuestras vidas? Alabe a Dios, bendiga a Dios, bendeciré a Jehová. Mire, pero que sea una alabanza voluntaria, amén. No porque te digan, no porque mamá te levantó y tienes que venir a la iglesia a adorar a Dios, no porque el líder de alabanza te dice levanta la mano pueblo de... No, él dijo bendeciré, me nace a mí cuando nadie quiere levantar a adorar a Dios, yo tomo la iniciativa, amén. Yo doy el paso, yo voy a bendecir a Dios, yo alabaré a Dios en todo tiempo, ¿verdad? Que sea una adoración constante en todo tiempo. Cuando yo me sienta con ánimo y cuando no me sienta con ánimo de hacerlo. Cuando hay sol, pero también cuando llueve. Cuando es de día o cuando es de noche, yo he decidido alabar a Dios en todo tiempo. Su alabanza dice estará de continuo en mi boca de mañana, de tarde, cuando yo me levante. Wow, no hay nada en el refrigerador, yo adoro a Dios, amén. Le decía a los hermanos la otra vez, no hay ninguna cebolla para hacernos llorar. Usted alabe a Dios, usted bendiga a Dios, usted hable de las maravillas de Dios, usted hable de las grandezas de Dios, usted dígale Señor, tú eres maravilloso, eres bueno, te alabo, te bendigo, te exalto, gracias Padre por este día. Ahora dígame, ¿cuánto tiempo se ha quedado usted sin comer en todos estos 9 meses? Ni un día, es más, los veo hasta más gorditos, ¿amén? Más llenitos. Porque ha sido grande la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué debo de hacer? Adore a Dios. Cuando hay amigos y cuando no hay amigos, usted adore a Dios. Haga una adoración audible. Dice que en todo tiempo. Y en el verso 2 dice, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos. Lo oirán porque yo lo vocifero, porque lo hablo, porque lo hago audible. Yo quiero que todo mundo sepa que yo amo a Dios, que yo le adoro a Dios, que mi confianza no está en las situaciones, está en el creador del universo. Amén. Que mi vida no depende del gobierno, ni de la política, ni de esto, ni de lo otro, sino que de Dios. Amén. De mi pastor. Jehová, dice David mismo, es mi pastor y nada me faltará. De eso depende mi vida, ¿verdad? Ahora, la última parte de ese versículo dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Por qué se alegran? Porque yo estoy dando una adoración contagiosa. Amén. Porque la gente no me mira así como, ay, ¿qué pasará mañana? Triste, renegando de la situación. Estábamos mejor el año pasado, no, estamos mejor hoy en día. Porque son nuevas sus misericordias, cada mañana. Amén. Y Él dice que tiene planes de bienestar para nosotros, hablando de un futuro, de lo que viene, cosas buenas vienen para nuestras vidas. Amén. Es lo que dice Dios. Le dice al pueblo de Israel, en medio de esa situación, tú construye, cásate, haz planes, no te detengas porque no fuiste creado para vivir estancado. No fuiste creado para ello. Amén. Dice, lo oirán los mansos y se alegrarán porque yo doy una adoración contagiosa. Ahora usted dirá, pastor, por favor, si yo cuando canto en el baño el agua se va, pues no importa, usted cante. ¿Verdad? O use una esponja por si se va el agua. Pero no deje de adorar a Dios. En todo tiempo alábele, cántele, bendiga su nombre. En segundo lugar, dice David, para que tú puedas salir de ese estancamiento de tu vida, tienes que aprender a exaltar a Dios. Exalte a Dios. Exalte a Dios. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Exalte a Dios, sencillo. ¿Qué es exaltar a Dios? Dice, engrandeced a Jehová, dice el verso 3, y exaltemos aún su nombre. ¿Qué es exaltar a Dios? Hable de las grandezas de Dios. Hay un canto por aquí que cantamos que dice que mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Ya ves, yo no lo canto en la mente, ¿no? Exalte a Dios, diga cuán grande es Dios.
Hable de las maravillas de Dios. Hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Mire, en las cosas grandes, pero también en las cosas pequeñas. A veces dejamos pasar las cosas pequeñas y decimos, no tiene importancia. Sí tienen importancia. Sí tienen sentido. Mire, en una ocasión yo me acuerdo que oramos porque le pedimos oración al pastor. Amiel estaba chico, fue en otra iglesia donde estábamos. Amiel tenía yo creo unos 2, 3 años y en una ocasión le salió así una bolita en su encía, una infección. Y pues no había para llevarlo al dentista y era muy pronto, ¿no? Entonces acudimos a Dios, pedimos oración. Y esa tarde oraron por él y no pasó nada aparentemente, ¿no? Pero al día siguiente, mientras Amiel andaba jugando adentro de la casa, su mamá le dio un juguito para tomar con un popote y en una de esas Amiel se resbala, se cae y se pica con el popote exactamente en el grano, se reventó y sanó. ¿Quién obró ahí? Dios. Engrandezca a Dios aún en medio de esas pequeñas situaciones de su vida que muchas veces dejamos pasar desapercibido. Cuando usted se levante la mañana y se dé cuenta de que todavía está respirando y que no está conectado a un respirador artificial, agradezca a Dios por ello. Cuando usted en las tardes se va a dormir y se da cuenta que tiene un techo que lo cubre y que junto a usted en su cuarto, en su hogar, bajo ese techo tiene a sus hijos, a sus hijas, dele gracias a Dios. Engrandezca a Dios, dígale, Señor, ha sido por tu misericordia. Señor, realmente tú no te has olvidado de tu pueblo. Tu amor, Señor, es incomparable. No hay nadie como tú, papá. Tú eres hermoso, eres glorioso, eres grande. Te alabamos. Exalte a Dios, ¿verdad? Usted agradece a Dios cuando usted habla de las grandezas de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿la oración qué es? La oración no es otra cosa más que engrandecer a Dios. Eso es. Que el mundo entero sepa, que lo oiga a usted. Pero si oyen nada más quejas, oiga, nadie quiere estar, ¿no? Y yo admiro a David porque dice que cuando él estaba en la cueva de Adulán, estaban todos los amargados de espíritu, todos los quejosos del mundo, ¿verdad? Los que se quejaban del gobierno, del vecino, del compañero del trabajo, de todos se quejaban, estaban junto con él y él tenía que soportarlo. Oiga, qué carga, ¿eh? ¿Qué carga? Se requiere tener un espíritu afilado para no dejarse llevar por todo ese tipo de voces que nos bombardean. Pero David dice, en medio de todo eso, tú exalta a Dios. Tú diles, eso es lo que dice la circunstancia, eso es lo que dicen las noticias, es lo que dicen los otros. Pero Dios dice en su palabra que Él estará con nosotros en todo el tiempo. Dios dice en su palabra que Él no nos abandonará, que Él no nos dejará. Eso es lo que Dios dice. Dios dice que tiene planes de bienestar para nosotros y no de calamidad. Eso es lo que Dios dice. Exalte a Dios. En tercer lugar, ¿qué puedo hacer para salir del estancamiento? Determine en su corazón buscar a Dios. Dice David en el verso 4, busqué a Jehová. ¿Qué hizo él? Busqué a Jehová. Él tomó la iniciativa y dijo, no es conveniente apartarse de Dios. Hoy más que nunca tienes que acercarte a Dios. ¿Y qué ha hecho una gran mayoría de personas que, entre comillas, se han identificado como seguidores de Cristo? Se han alejado de Dios. No quieren buscar de Dios, pero David dice, yo tomé la decisión de buscar a Dios. Busqué a Jehová. ¿Y qué pasó? Porque él tomó la iniciativa. Dice que él me oyó. Wow. Quizás tus oraciones no las has recibido porque no te has acercado a Dios para planteársela. Amén. Quizás has pensado de que
porque estuvimos cierto tiempo que no podíamos congregarnos, las cosas cambiaron y ahora pues el amor de Dios hacia mí ya no es igual, mentira. Dios te ama de noche, de día, de mañana, de tarde, en todo tiempo. Él no cambia. Amén. Él sigue teniendo los mismos planes y el mismo pensamiento y concepto acerca de ti. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora, esa es otra razón. Wow, ¿qué le puedo decir? Que está acabando muchas personas hoy en día. El dejarse llevar por el temor. El dejarse ser presa por el temor, por toda la situación que hemos pasado. Ahora, que ha sido difícil, ha sido difícil. Como si no fuera suficiente, ¿no? La pandemia, pues también tuvimos 2 huracanes, ¿verdad? Seguiditas en el mismo rumbo, ¿eh? Y quién sabe cuántas cosas más, pero sabe, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dice, busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. ¿Qué necesitas hacer? Enfocarte nuevamente en Dios. Perdemos el equilibrio espiritual en nuestras vidas, el equilibrio de nuestra fe, cuando bajamos la mirada y nos enfocamos en la situación y dejamos de enfocarnos en Dios. Mantenemos el equilibrio cuando nuestra mirada está en Dios y no en la circunstancia. A lo mejor tu vida ha estado más enfocada en todo esto que está pasando y te has olvidado de Dios. Pero David te dice que él buscó a Jehová. Él se acercó a Dios y Dios lo escuchó y lo libró. El único que puede librarte de tus temores es Dios. El único que puede darle sentido a tu vida, un nuevo comienzo en tu vida, hoy es Dios. Y yo creo que hoy es un día especial. Amén. Ahora, la respuesta de Dios al temor es, ¿sabe cuál es? Acción. Acción. Acciona tu fe. Empieza a creerle a Dios. Oiga, pero no lo veo. No se trata de ver, se trata de creerle. Créale a Dios, créale a su palabra, a sus promesas, a lo que Él dice en su palabra. Eso es. Amén. En cuarto lugar, para poder salir de un estancamiento, fije su atención en la gloria de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Fija tu atención en lo glorioso, en lo grande que es Dios en medio de toda esta situación. Dice David en el verso 5, los que miraron a Él, no los que no lo miraron, no los que se olvidaron de Él, no los que se quedaron a media, no los que se quedaron a ver Netflix, no, los que miraron a Él, dice la palabra, fueron alumbrados. Yo quiero ser alumbrado por Dios. Lo que nos ha mantenido firmes en el Señor ha sido de que siempre, nunca nos hemos olvidado de quién es Dios. Hemos aprendido a adorarlo en cualquier circunstancia. Hemos exaltado su nombre, lo hemos buscado y fijamos nuestra mirada en su gloria, en la gloria de Dios. Dice David, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque clamó a Dios. Al único que tiene la respuesta de todas sus preguntas. A ese acudió y Dios lo libró. Dios lo libró. Y luego dice el verso siguiente, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Verdad? Cuando usted se sienta atrapado en una crisis, ¿sabe lo que tiene que hacer? Fije su atención en la gloria de Dios y eso lo mantendrá equilibrado en la vida. Fije su atención en lo que Dios ha hecho en su vida, en su familia, en usted. Y va a ver que hay más cosas buenas, positivas que lo mantendrán, le animarán a seguir adelante, a buscar más de Dios y eso lo mantiene activo en su fe. Y cuando el desánimo venga a tocar la puerta de su corazón, venga a tocar ahí a sus oídos, usted dice, tú dirás esto, pero mi Dios dice que me ama, que su amor no se ha cortado hacia mí. Sigo siendo importante para Él. Que Dios me creó para grandes cosas. Dios no me creó para vivir estancado, atorado, sin planear, sin soñar, sino que Dios tiene mucho más para mi vida
Y ese yo lo creo. David dice, gustad, dice verso 5, los que miraron a él. Yo quiero ser uno de esos. Mi familia y yo hemos tomado esto muy en serio. Y yo creo que nuestra relación con Dios hoy es mucho mejor que hace 9 meses. Porque hemos aprendido a fijar nuestra mirada en el único que puede ayudarnos en toda circunstancia. Y por último, en quinto lugar, para poder salir de ese estancamiento, busque experimentar a Dios. Y eso es mucho más importante todavía. Porque si solamente te has mantenido a la orilla, al borde, y no has querido adentrarte a probar realmente quién es Dios, hoy es el día en que tú puedes darle la oportunidad a Dios y acercarte a Él y prueben a Dios. Dice David, gustad y ver, gustad de probar, de saborear, de deleitarse, de sentir la textura, el sabor, pruébenlo, gusten a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que realmente gustaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que en verdad te deleitaste porque Dios habló a tu vida? Y esa sensación de alegría, de satisfacción, de llenura simplemente ha quedado en el olvido, porque hoy hay un vacío en tu corazón, hay un sinsabor, hay un desánimo, y piensas que eso es cosa del pasado, que estábamos mejor hace el año pasado cuando Dios te dice, ven, gustad y ved. Gustad y ved, dice David, que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Y en el verso 9 dice, temed a Jehová vosotros, sus santos. Yo quiero en esta mañana pedirte que te pongas de pie. Yo quiero en esta mañana orar por tu vida. Yo sé lo duro, lo difícil que han sido todos estos tiempos. Amén. Que tal vez haya razones para sentirse así, pero hay mucho más razón para poder salir adelante y salir de ese estancamiento. Hay una razón especial que se llama Dios y que te dice, hijo, hay mucho más, hay mucho más. Y hoy en esta mañana es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de exaltar a Dios, es tiempo de bendecir a Dios, es tiempo de determinar en tu corazón buscar a Dios, pero también es tiempo de que fijes tu atención en la gloria de Dios, pero sobre todo es tiempo de probar a Dios. ¿Cuántos en esta mañana desean probar un toque de Dios? Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar, Padre. Yo quiero interceder por tus hijos, por tu iglesia, por cada familia, Padre. Señor, sabemos que ha sido tiempos, 9 meses casi, Señor, donde quizás muchos se han sentido estancados. Y en esta hora, Dios, yo quiero orar, Padre Santo, que haya un renuevo en el corazón de tu pueblo. En el corazón de tu pueblo, Dios. Padre, si en esta mañana, en este lugar, hay alguien que se ha sentido desanimado, que se ha sentido confundido, Dios, que ha querido en su momento, Señor, regresar para atrás y decir, esto no tiene sentido, Padre, yo sé que tú le dices, venid y gustad. ¿Habrá alguien que en esta mañana quiera que oremos por él o por ella? Si es así, puede pasar aquí. Usted, queremos orar por usted de manera personal. Amén. Unos segundos solamente, porque Dios sigue amándonos. Dice Jeremías que Él tiene planes de bienestar para usted.